Hola, Buenas. somos Óscar ¿Y Javi? y hoy en la Luca Talks de hoy vamos a hablar de qué son las Movistar Living Apps y los pasos que necesitaría cualquier persona para desarrollar una de ellas. Bienvenidos y os contamos. Primero, muchos de vosotros, aunque algunos ya sabéis qué son las Movistar Living Apps, os podéis preguntar realmente qué son las Movistar Living Apps. Pues las Movistar Living Apps es el nombre corto un poco de decir son experiencias de salón. ¿Y qué nos referimos como experiencias de salón? Pues una experiencia que puedes crear para que en los momentos en los que la gente de una casa está en el salón puedas aportar determinados tipos de valores y hacer cosas diferentes, ya sea utilizando la televisión, ya sea utilizando otros dispositivos del hogar como puede ser el Movistar Home, las capacidades que da la conectividad del router o incluso las aplicaciones móviles, ¿no? Entonces, y combinando todo ello en experiencias que sean bastante multicanal. Entonces, con todos los dispositivos que estén en el hogar pueden entrar en juego en crear una experiencia interactiva, que además te permiten utilizar, por un lado, la voz o el mando de la televisión o la pantalla táctil del móvil o la pantalla táctil del Movistar Home para combinar la mejor interacción en cada momento dependiendo de lo que quiera usar el usuario. Y utilizando también, importante, la información de lo que sería del contexto del hogar. ¿A qué nos referimos con esto? Pues desde la parte más básica de qué dispositivos hay en ese momento, cuáles están encendidos y de qué dispositivo entra un poco una interacción, ¿no? Si está la gente utilizando el home, la voz, el mando, etcétera. Incluso a cosas más elaboradas en algún momento, como incluso, si el usuario así lo permite, información de datos del usuario, ¿no? De quiénes viven en ese hogar, cómo son, etcétera. Entonces, lo importante para nosotros, que siempre nos gusta decir, porque lo primero muchas veces que la gente piensa es, bueno, voy a coger mi web y la pongo en la tele. Voy a coger mi app móvil y la pongo en la tele, ¿no? Entonces, lo que sí nos gusta a nosotros reforzar es que no es simplemente coger tu aplicación y portarla a la televisión. Hay que crear algo diferente. ¿Y por qué? Pues primero porque en general en el salón y fundamentalmente en la televisión son dispositivos compartidos y no individuales. Con lo cual hace que ya determinados principios que tú haces cuando diseñas una aplicación móvil no se aplican igualmente. Segundo, porque, por ejemplo, cuando llevas algo a la televisión tiene que ser una experiencia multimedia. Las cosas en la televisión tienen que moverse, tienen que sonar. Si en la televisión estás viendo algo que no suena, la experiencia es extraña. Y después porque no todos los dispositivos son buenos para las mismas cosas. Por ejemplo, en el móvil, si utilizáis cualquier red social o cualquier periódico, os veréis que está súper optimizado para hacer scroll, para ir yendo para abajo, todo se va moviendo en ese momento. Está muy bien y muy optimizado para ver mucha información pasándola rápidamente. La televisión, en cambio, está muy bien para ver cosas que se mueven, pero no para hacer scroll de muchos elementos, ¿no? Entonces, hay que combinar el dispositivo adecuado para la experiencia adecuada. Y entonces, cuando llevamos lo que sería la experiencia de una marca o de un servicio o de un producto a la televisión y al entorno de Living Apps, pues hay que replantearse algunas cosas, ¿no? Y aquí nos gusta mucho decir, en esto de la experiencia multimedia, de que hay que utilizar también el lenguaje de la televisión. Entonces, por ejemplo, nos gusta hacer preguntas más que pensar en cómo sería tu aplicación o tu Movistar Living App, piensa cómo sería tu canal de televisión a demanda. Si no tuvieras que gestionar toda tu parrilla, pero haces tu canal de televisión. O cómo sería un anuncio interactivo en el que el usuario pudiera explorar o experimentar con tu marca, con tus servicios, de una forma diferente, o incluso más de juego. O incluso eso, cómo sería un juego de tu marca, ¿no? Y coger elementos del mundo del gaming para aplicarlo, porque en el gaming, por ejemplo, todo se mueve, todo suena, todo está lleno un poco también de efectos, ¿no? Entonces, y pensar esto cómo afectaría en la televisión y cómo el resto de dispositivos del hogar te pueden ir ayudando, ¿no? ¿Qué rol puede jugar el móvil en medio? ¿Qué rol puede jugar el Movistar Home? ¿Qué rol juega la voz? ¿Qué rol el mando? Y entonces, por eso, esto para mí es la clave, intentar cambiar un poco una prisma y pensar en que estamos haciendo algo diferente. Y decimos, vale, si hacemos algo diferente, entonces, ¿para qué nos va a valer, no? ¿Para qué lo vamos a crear para la gente, para los usuarios? Pues nosotros hemos visto que
Este tipo de experiencias hemos validado que aportan cosas interesantes. Por ejemplo, cuando en el salón estás, pero incluso no alrededor de la televisión, sino otras cosas en el salón o simplemente hablando, un acceso rápido con un Movistar Home. Haces una pregunta y te puede devolver una respuesta. Te permite estar siempre conectado, independientemente de que tengas que encender la tele o sacar el móvil o desbloquear el móvil. Permite una cosa interesante, decisiones colectivas, porque digamos que frente en el salón está todo el mundo de la familia alrededor o un conjunto de amigos y te permite tomar ciertas decisiones como podría ser incluso, oye, ¿qué pedimos de cena?, ¿no? Explorar productos de forma relajada. El sofá está muy pensado, digamos que mientras muchas veces en el móvil, eso nos dice también mucho, en el móvil y en YouTube la gente ve vídeos muy rápido, pues en la televisión la gente está más dispuesto a esperar un poco más de tiempo antes de saltar de un vídeo a otro. Hablando de vídeos, que vídeos sean exclusivos, tengan un valor de que solo los puedes ver en esta parte de la Living App o solo los puedes experimentar de esta forma interactiva en la Living App. Solucionar situaciones de hogar y seguimiento de actividades, que pueden ser justamente cosas que pasan entre la familia, entornos compartidos, eventos que van a pasar, ese tipo de soluciones. Ergonomía, que es cosas que tú puedes, cuando estás pues a lo mejor tocando o cocinando o haciendo algo que tiene las manos ocupadas, pues te permite, interactuando con la voz, ver pues una receta, cómo se hace, adelantarla, retrasarla, ir a un paso, ir a otro. Y por último, lógicamente, temas de entretenimiento, ¿no? Porque donde se consume gran parte del entretenimiento del hogar, pues sería justamente en el salón y por tanto pues encaja perfectamente, ¿no? Entonces, y esto es más o menos así, de forma muy breve, ¿qué son las Movistar Living Apps? Adaptar una experiencia a un entorno de salón, estando en el sofá o estando hablando o alrededor de todos esos dispositivos, multidispositivo, y para todo esto es lo que lo puedes crear. Y ahora os dejo con Javi, que os va a contar un poco, pues, qué significa esto de desarrollar una Movistar Living Apps, ¿no? Vale, pues lo primero que os vamos a contar es un poco la arquitectura de alto nivel que tenemos en el ecosistema de Living Apps y también un poco para que se entienda el cómo podemos crear estas experiencias de salón en base a los componentes que tenemos y a los distintos dispositivos que forman parte de este ecosistema, ¿vale? Para que se entienda un poco más fácil, el punto que tenemos de partida serían, o podríamos entenderlo, como los casos de uso que tenemos en Aura, ¿vale? Actualmente en Aura, que como ya sabéis es nuestro modelo de relación con nuestros clientes, tenemos diversos casos de uso que un usuario puede realizar desde alguno de los distintos canales habilitados para ello, bien desde una aplicación en el móvil, bien desde Movistar Home o incluso a través de la televisión con el mando vocal, por ejemplo, ¿vale? De esta manera podemos conseguir casos de uso para nuestros clientes, pues como puede hacer, por ejemplo, un descubrimiento de contenidos de televisión o un cambio de canal desde Movistar Home o desde el mando vocal sin necesidad de ir al número concreto del canal o explorar más detalles de nuestra factura, por ejemplo, ¿vale? Estos serían algunos casos de uso. En este escenario, la arquitectura que tenemos es, por un lado, como veis a la izquierda del diagrama, los distintos canales, ¿vale? Las distintas formas o terminaciones en las que podemos consumir estas experiencias o estos casos de uso. Por otro lado, en el centro tenemos a Aura, que es nuestra inteligencia cognitiva, ese sistema que nos permite interpretar lo que dice un usuario a través de la voz para identificar qué es lo que quiere hacer el usuario y presentar la información por el canal más adecuado y en el formato más adecuado para ese canal, ¿vale? Por otro lado, a la derecha, como veis, pues lo que tendríamos serían todos esos sistemas, todos esos servicios, todas esas APIs que dan forma o permiten proporcionar toda la información necesaria a estos casos de uso y que por tanto pues digamos que existe esta comunicación entre lo que sería el cerebro y estos servicios o estas APIs donde estarían los datos realmente, ¿vale? En realidad, bajando un poquito más a un plano algo más técnico, todo esto lo construimos o cuando hablamos de Aura lo que estamos hablando es de una aplicación, ¿vale? Contenida dentro de lo que podríamos denominar el Microsoft Bot Framework, ¿vale? Es un framework de desarrollo de bots de Microsoft y lo que hemos construido pues al final es a grandes rasgos una aplicación en
embebida dentro de este bot framework, que luego pues tiene una serie de sistemas y una serie de herramientas complementarias para un montón de procesos y un montón de funcionalidades que ofrecemos, pero el punto de entrada podría ser este. Y la comunicación que tienen nuestros canales, los interfaces de los usuarios hacia esta inteligencia cognitiva, se comunican con Aura a través de Direct Line, ¿vale? Que de igual manera es un protocolo para comunicarse con el Microsoft Bot Framework. Si esto lo trasladamos o queremos llevar este tipo de experiencias en el salón, lo que veíamos era una limitación en cómo estas experiencias serán consumidas por nuestros usuarios, ¿vale? Venimos o estamos en un modelo que llamamos Only Channel, que quiere decir que el usuario realiza una interacción con Aura desde un canal y recibe una respuesta a esa interacción en el mismo canal, ¿vale? Y esta experiencia Only Channel no era suficientemente rica o completa para construir estas experiencias del salón de las que hablaba Óscar anteriormente. Por ello, lo que se ha trabajado es en crear un framework, un ecosistema donde van a vivir estas Living Apps, de las que hablaremos ahora un poquito más adelante a nivel técnico, que denominamos la omnicanalidad. Esto lo que nos permite es que, a pesar de que una interacción se haga por uno de los canales, la respuesta puede llegar a uno o varios canales de forma simultánea, ¿vale? Es decir, no es necesario que el usuario hable con Aura a través de la televisión o hable con las Living Apps a través de la televisión para que sucedan cosas en su televisión. Lo podemos hacer pues si tenemos algún otro canal activo dentro de esa Living App, como puede hacer Movistar Home, hablando a la Living App a través de Movistar Home y visualizando la respuesta en las dos pantallas simultáneamente. De forma inversa, también podemos hacerlo hablando a través del mando vocal de la televisión y visualizando las respuestas dentro del Movistar Home, ¿vale? Dando paso a este concepto de omnicanalidad, en el que podemos jugar con estas experiencias en el salón desde todos los canales a la vez e interaccionar con todos a la vez, pero no necesariamente de forma simultánea, ¿vale? Las interacciones pueden venir pues de forma vocal con el Movistar Home y después seleccionamos un elemento en la televisión con el mando de la tele, por ejemplo, ¿vale? Esto es perfectamente posible dentro del ecosistema de las Living Apps. Por tanto, cuando hablamos de Living Apps, lo que tenemos es una evolución de los casos de uso de Aura para abrir este ecosistema a terceros que quieran proveer estas experiencias, al igual que nosotros hacemos con nuestras experiencias internas o de nuestros productos, ¿vale? De esta manera, lo que tenemos, por tanto, es que dotamos a Aura, a nuestro cerebro, de una serie de capacidades o de experiencias que serían eso que veis en el diagrama como ABC, que serían propiamente dicho las Living Apps, el cerebro de la Living App, ¿vale? Donde reside esa interpretación de lo que dice un usuario, cuál es la intención de lo que ha dicho, qué entidades ha incluido en la frase que ha dicho el usuario y este tipo de cosas. Por supuesto, para proveer estas experiencias, lógicamente vamos a necesitar contar, como os decíamos al principio, con esos datos, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que no solamente es construir una Living App o construir esa experiencia o esa interpretación de lo que el usuario acaba de decir, sino que hay que apoyarse en sistemas o en servicios o en APIs que sean capaces de proveernos la información que esté requiriendo el usuario para cada uno de los casos de uso que se estén planteando, que se hayan desarrollado dentro del ecosistema de las Living Apps. Por otro lado, no solamente nos basta o nos sirve con tener un cerebro. Necesitamos también esa capa de presentación, esa capa de, como os comentaba Óscar, de crear esas Living Apps, esas experiencias en el salón en los diferentes canales, ¿vale? Por lo tanto, no basta, como ya os decía, con llevar una web que podamos tener o cualquier otro tipo de desarrollo, sino que hay que construir unas aplicaciones para los canales que es en realidad el interfaz que va a tener el usuario con nuestra Living App o con esos casos de uso, ¿vale? Y para simplificar un poco estos desarrollos o por utilizar un poco tecnologías que en el mundo del desarrollo de software pues, son muy extendidas y sea fácil de concebir estas Living Apps, pues al final lo que hemos hecho ha sido llevar a los diferentes canales una capacidad de presentación
de contenidos en formato HTML, de manera que sea muy sencillo el desarrollo de estas capacidades o de estos frontales, ¿vale? Estos interfaces de usuario. Si lo abordamos desde un punto de vista de fases en el desarrollo, es decir, si ya entramos un poco más en detalle en qué consiste desarrollar una Living App, pues lo que nos encontramos son con principalmente cuatro elementos, ¿vale? Que salen del diagrama que os presentaba anteriormente y que serían los siguientes. Por un lado, en un primer momento lo que necesitamos es preparar esas APIs y servicios que nos van a dar ese soporte o esa base a los diferentes casos de uso de nuestra Living App, ¿vale? Si, por ejemplo, pues queremos construir una Living App para un catálogo de productos, pues lo que necesitaremos es un API o un servicio que sea capaz de exponernos esos productos, de permitirnos buscar por ellos, de permitirnos filtrar, ordenar y toda la información relativa a cada uno de estos productos, ¿vale? Pues la búsqueda de un producto concreto, la búsqueda de productos por categoría, la búsqueda de productos de un usuario, los favoritos de un usuario, etcétera, etcétera. Todo ello, obviamente, en función de los casos de uso que estén definidos, ¿vale? Por lo tanto, de cara a abordar el desarrollo de una Living App, una vez que se establecen esos casos de uso, qué es lo que queremos conseguir con nuestra Living App, respondiendo a esas preguntas, ¿no?, que lanzaba Óscar anteriormente, lo siguiente que habría que ver es esta fase 1. ¿Qué sistemas o qué APIs tenemos ya desarrolladas que puedan dar soporte a esos casos de uso? O cuáles serían, dónde estaría la diferencia entre lo que queremos conseguir y aquello que contamos, ¿vale? De cara a identificar dónde habría que hacer desarrollos o dónde habría que exponer nuevos servicios para soportar estas líneas. Una vez que ya hemos completado este ejercicio, entraríamos en lo que sería propiamente dicho el desarrollo de estas Living Apps. Los siguientes puntos no necesariamente tienen que ir en este orden. Yo los he pintado aquí porque en el diagrama anterior irían de izquierda a derecha, pero son desarrollos que por supuesto se pueden llevar en paralelo o se pueden independizar, ¿vale? Tendríamos por tanto en una segunda aproximación que construir esas aplicaciones que son el interfaz del usuario con nuestra Living App, ¿vale? Como os decía, son aplicaciones web, pero no, recalco en lo que ha dicho Óscar, no se trata de coger una web y portarla al ecosistema de Living Apps, sino construir experiencias para el salón, construir experiencias de Living Apps basándonos en tecnologías web, ¿vale? Entonces, esto sería un segundo punto, una segunda fase del desarrollo. En una tercera fase, lo que tendríamos es el desarrollo de esa inteligencia cognitiva, es decir, el desarrollo de esos casos de uso como parte del ecosistema de Aura dentro del Bot Framework. Esto en nomenclatura Bot Framework pues estaríamos hablando de diálogos, ¿vale? Por lo tanto, lo siguiente que tenemos que desarrollar son esos diálogos, que lo que nos van a dar es toda esa lógica de negocio y toda esa inteligencia para saber qué es lo que, pues en base a lo que ha dicho el usuario, qué es lo que queremos hacer, qué APIs o qué servicios del punto 1 tenemos que consumir y, de igual manera, dado que estamos en un diálogo dentro del ecosistema de Aura, tenemos todas esas capacidades de conocimiento del usuario en términos de pues, qué dispositivos tiene activo, cuáles son sus preferencias del dispositivo, cuáles son sus preferencias de hogar, cuál es su perfil del usuario, etcétera, etcétera, que es lo que nos va a complementar para dar toda la información necesaria a cómo queremos gestionar ese caso de uso, ¿vale? Y por último, en una cuarta fase del desarrollo, lo que tenemos que proveer es de todo ese entrenamiento, de esos modelos lingüísticos o modelos de NLP, ¿vale? Para el procesado de lenguaje natural, que sustentan esos casos de uso, ¿vale? Es decir, la diferencia entre el punto 3 y el punto 4 es que en el punto 3 lo que hacemos es codificar los casos de uso y la lógica de negocio en base a una intención del usuario, y en el punto 4 lo que tenemos que aportar son modelos lingüísticos para, en base a una frase del usuario, tratar de inferir cuál es la intención de ese usuario, ¿vale? Además de encontrar las posibles entidades que el usuario ha dicho en esa frase, ¿vale? Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior de una Living App para un catálogo de productos, pues si por ejemplo el usuario dijera quiero buscar productos de la categoría deportes por menos de 200 euros, aquí lo que tendríamos es una intención de búsqueda de productos, ¿vale? Esa sería la inferencia que haría el motor de NLP
ante esos entrenamientos y tendríamos dos entidades. Uno, la categoría, que en este caso sería deportes, y otra entidad podría ser el precio, ¿vale? En este caso, un límite superior de 200 euros, ¿vale? Lo que nosotros proporcionamos en el ecosistema de cara a desarrollar estas fases, pues son una serie de motores y de herramientas de procesado de lenguaje natural para que únicamente lo único que sea necesario proveer al sistema de cara al desarrollo de la Living App es de esos entrenamientos específicos para los casos de uso de esa Living App, ¿vale? Para ilustrar esto un poco más, lo que voy a explicaros es sobre el diagrama anterior que veíamos, en qué consisten cada una de esas fases, ¿vale? Por tanto, como veíamos, la primera fase es el desarrollo de esas APIs o esos servicios. Por lo tanto, estaríamos, como veis en la parte derecha del diagrama, dando forma a esa nube o a esa amalgama de servicios o de APIs que darían servicio a nuestros casos de uso, ¿vale? En una segunda fase, como os decía, vamos a construir esas experiencias de salón basándonos en tecnologías web. Por lo tanto, tenemos que desarrollar esas aplicaciones para los canales, ¿vale? Que permitan gestionar esos casos de uso y esas experiencias que queremos construir, ¿vale? Como cada canal es diferente, cada canal tiene una serie de propósitos dentro de estos casos de uso y cada canal tiene unas peculiaridades en términos de consumo, pues por ejemplo, algunas experiencias más pensadas para vídeo, pues no tendría a lo mejor sentido reproducirlas en el Movistar Home, pero sí en la televisión. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro cuáles son estos casos de uso y qué experiencias y qué forma de mostrarlas se quieren para cada canal de cara a construir estas aplicaciones basándonos en tecnología web para los diferentes canales, ¿vale? Aquí estaría ilustrado el caso de una Living App que únicamente está concebida para ser consumida por el usuario en Movistar Home y en la televisión, ¿vale? Sin tener ningún tipo de reflejo o de uso en un canal móvil, por ejemplo, ¿vale? Esta sería la segunda fase. La tercera, como os decía, consiste en desarrollar esos diálogos del bot, ¿vale? Eso que va embebido dentro del ecosistema de Aura, con toda esa lógica de negocio que hace de orquestación entre las dos partes, ¿vale? Entre el consumo de las APIs representadas en el diagrama a la derecha y la presentación en esas aplicaciones y esas experiencias de usuario de los canales representadas en el diagrama a la izquierda, ¿vale? Además, junto a esta tercera fase, lo que vamos a hacer es en la cuarta incorporar esos modelos lingüísticos para entrenar los motores de reconocimiento de forma que en toda nuestra plataforma de inteligencia cognitiva que es Aura tengamos tanto la lógica de negocio como el entrenamiento para entender e inferir las intenciones de un usuario en base a una frase que diga a través de alguno de los canales, ¿vale? Por lo tanto, estaríamos usando esas capacidades de Aura para, combinando las dos cosas, en el paso 3 y en el paso 4, dotar Aura de la capacidad de esta nueva Living App, ¿vale? En este caso, la Living App que está marcada en el diagrama como A, ¿vale? Si nos vamos a un plano aún más técnico del desarrollo, podemos empezar a hablar de qué herramientas necesitamos o qué tecnologías se utilizan para desarrollar una Living App. Bueno, pues es un stack tecnológico bastante simple y hay una serie de herramientas que os voy a contar a continuación que facilitan bastante el desarrollo de estas experiencias, ¿vale? Si empezamos por el lado de la izquierda, por los canales, por esas aplicaciones basándonos en tecnología web, pues lo que tenemos al final, como os decía, es tecnologías web al uso, ¿vale? Por lo tanto, hablamos de un stack HTML con CSS para estilos y con JavaScript para toda la construcción y la lógica de negocio de los clientes en estos canales, ¿vale? Lo que nosotros además hemos elaborado es un SDK que nosotros resolver la comunicación entre el canal y Aura, ¿vale? Pues el establecimiento de esa comunicación, esos protocolos, la autenticación de esos sistemas, la autenticación del canal, todo ese tipo de llamadas y ese tipo de comunicación está embebida dentro de nuestro kit de desarrollo web. También cosas específicas para cada canal, como puede ser, por ejemplo, en la televisión la gestión de medias, para reproducir vídeos, reproducir sonidos, la gestión de teclas del mando, de forma que sea muy transparente para el desarrollador
todas esas capacidades del canal están extraídas en este kit de desarrollo, ¿vale? Por lo tanto, lo que hemos preparado es este kit, de forma que cuando un desarrollador se enfrenta a la construcción de una nueva Living App o de estas experiencias en los canales, lo primero que prácticamente va a tener que hacer es empezar a codificar esos casos de uso directamente, olvidándose de todo lo que hay alrededor que ya está resuelto y que entregamos como parte de ese kit de desarrollo, ¿vale? Al ser un stack tecnológico bastante acotado, que es de desarrollo en tecnologías web, pues el perfil de personas que se puede necesitar para estos desarrollos, pues sería podríamos englobarlo dentro de maquetadores web, frontend developers, este tipo de perfiles, ¿vale? En un segundo lugar, para el desarrollo de las Living Apps, de esa inteligencia en el lado de Aura, el stack tecnológico es el de una aplicación Node, por lo tanto lo que estamos desarrollando es una librería Node.js, donde pues vamos a tener todas esas llamadas APIs, toda esa gestión, ¿vale? Hacer una librería Node.js se puede elegir, esto es a elección del desarrollador, aunque nuestra recomendación es que se codifique en TypeScript, pero se podría también codificar en JavaScript puro, ¿vale? De igual manera, proveemos también un toolkit de desarrollo, un SDK, para algunas de las cosas más habituales que se tienen que resolver durante el desarrollo de esa lógica de negocio en los diálogos, pues sea mucho más sencillo para el desarrollador, ¿vale? Cosas como, pues, identificar cuántos canales están conectados, qué tipo de canales son, el perfil del usuario, etcétera, etcétera. Todo eso, nuestro kit de desarrollo está preparado para que sea sencillo de implementar por parte de los desarrolladores. Aquí, pues, lo que haría falta sería un perfil de desarrollador, pues más pensando en backend, un desarrollador de aplicaciones en el lado del servidor para consumo de APIs, con otros protocolos, etcétera, etcétera, ¿vale? Si quisiéramos una experiencia de desarrollo completa, pues podríamos hablar de un desarrollador full stack, ¿vale? Pero como os decía, el desarrollo puede ser completamente independiente, la parte de esas experiencias, de esas pantallas, de esas de esos componentes en los canales, de lo que sería la lógica de ejecución en base a esas intenciones, ¿vale? Y por último, un tercer perfil, una tercera tecnología que haría falta, que es la de dotar de esas capacidades, ese entrenamiento de modelos de NLP, que aquí en realidad lo que haría falta pues son perfiles de tipo pues lingüistas, gente de producto que define esos casos de uso, que son los que conocen o pueden definir cuáles son esos casos de uso y esas intenciones que hay que inferir para, en base a eso y con las diferentes etapas y los diferentes elementos de nuestro motor cognitivo, proporcionar una serie de entrenamientos que al final no son más que un conjunto de datos de ejemplo, podríamos decir, para entrenar nuestro sistema, ¿vale? Los motores de nuestro sistema. Es decir, no hace falta tener desarrolladores de NLP o desarrolladores para desarrollar motores de procesado de lenguaje natural. Esos motores ya forman parte del ecosistema y forman parte de la infraestructura de las Living Apps. Lo único que es necesario es crear los modelos lingüísticos para entrenar esos motores, ¿vale? Y a grandes rasgos, pues esto sería un poco todas las fases del desarrollo de una Living App y qué herramientas o qué kits de desarrollo ponemos a disposición de aquellos que quieran desarrollar una Living App para facilitar su desarrollo, ¿vale? Por tanto, pues bueno, esta sería un poco nuestra presentación de Living Apps, y cualquier pregunta que tengáis, pues si nos la queréis lanzar a continuación, pues os podemos ir respondiendo en directo, si os habéis quedado con alguna duda o tenéis alguna pregunta. Yo voy a dar una pregunta, Javi. Has hablado un poco de las fases del NLP, ¿no? De entrenar el NLP. ¿Podrías decir un poco más de qué distintas tecnologías o fases tiene el pipeline que utilizamos nosotros? Vale, pues como ha indicado Óscar, de hecho utiliza una palabra que nosotros utilizamos mucho dentro del ecosistema de Living Apps, que es la de pipeline. Básicamente, cuando hablaba de esos motores de reconocimiento, de esos motores de NLP, lo que tenemos son diferentes etapas, ¿vale? Cada una de estas etapas tiene un propósito concreto. Tenemos etapas, por ejemplo, pues para detectar entidades dentro de una frase,
¿vale? Esto implicaría que hay que desarrollar un entrenamiento específico para esta etapa de reconocer entidades, ¿vale? Es decir, si nuestra Living App o nuestras experiencias son muy dependientes o tenemos un gran ecosistema de entidades a identificar, pues esta etapa jugará un rol muy importante dentro de ese pipeline, de esa serie de elementos de cara a identificar la intención del usuario, ¿vale? También tenemos etapas, por ejemplo, basadas en redes neuronales, que dado un dataset, un conjunto de frases del usuario, pues 50 o 60 frases para transmitir o decir el mismo concepto, con eso somos capaces de, a partir de entonces, cualquier otra frase que pueda decir el usuario para enfocar esa intención, pues ser capaces de inferir cuál es lo que ha querido decir el usuario, ¿vale? Aunque en el dataset de ejemplo, pues únicamente contando con unas pocas decenas de frases de ejemplo, entrenamos nuestra red, ¿vale? También tenemos otras etapas, bueno, pues basadas más en modelos de pregunta-respuesta, ¿vale? En muchas de ellas nos apoyamos en tecnologías de Microsoft, como pueda ser ese Q&A Maker, por ejemplo, y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco las diferentes etapas o tecnologías de procesado que podemos ir incorporando y que cada una de ellas pues requiere de un entrenamiento específico. Perfecto. Nos llega una pregunta de que nos dicen si hay una demo para cómo se hace la integración con los SDKs. Pues sí, tenemos demos de ejemplo, ¿vale? Como esto al final es un ecosistema cerrado, el punto de entrada es pues a través del partnership que se pueda establecer. Empezamos a trabajar con vosotros en la definición de esos casos de uso y en pues proporcionaros esas guías de estilo, que eso ahí Óscar pues lo conoce mucho mejor, de cómo concebimos nosotros esas experiencias, tratar de ayudaros a la elaboración de esas experiencias y de esos casos de uso que se definen para la Living App, así como de cómo se visualizan esas experiencias en los diferentes canales, tanto en la televisión, en Star Home, etcétera, etcétera. Entonces, como parte de ese partnership, proporcionamos pues, esos kits de desarrollo, el acceso a los entornos de desarrollo para que se pueda probar y que, pues eso, con un Movistar Home, una televisión, se puede ir elaborando ese desarrollo y, por supuesto, aplicaciones y código de ejemplo de pues, un scaffolding, digamos, básico de lo que sería la construcción de una Living App. Nos pregunta también Lucas si las Living Apps se desarrollan desde Telefónica o desde la empresa. Aquí, como también comentaba Javi, yo creo que esto va muy en la línea. Para desarrollar, en este momento no es un ecosistema de desarrollo abierto en el que cualquier persona ahora ya puede empezar a desarrollar una Living App, sino que tiene que haber un determinado partnership entre Telefónica y la empresa que quiere desarrollar la Living App. Y en este momento, en general, nosotros estamos preparando toda la infraestructura para que los terceros puedan desarrollar sus Living Apps independientemente, y nosotros ofrecemos lo que, igual que decía Javi, todo lo que es el código de ejemplo y un scaffolding básico, también unas guías que te dicen cómo definir la experiencia, cómo aportar un poco, definir el caso de uso y cómo tiene que ser un poco todos los requisitos a nivel también incluso visual en todos los dispositivos, porque también hay unos criterios que hay que seguir. Y en principio, con esas guías y con todo lo que es la parte de los tutoriales de código y todos los SDKs, pues el tercero ya podría desarrollar su Living App. Y en caso de necesitarlo, pues siempre podemos hablar, porque podemos ayudar al desarrollo de esa Living App o encontrar incluso con qué empresa podría hacerse ese desarrollo más adecuadamente, ¿no? Pero la idea es que lo puedan hacer los terceros directamente. Vale, nos preguntan también, Miriam, ¿qué tipos de Living Apps se pueden llegar a desarrollar? Bueno, pues aquí la verdad es que yo creo que las posibilidades, no sé cómo lo estudio, pero son casi infinitas, ¿no? Al final, pues bueno, complementa un poco más con lo que veas, Óscar, pero bueno, yo creo que las posibilidades son muy, muy amplias. Por supuesto, nosotros desde Telefónica estamos desarrollando Living Apps de nuestros productos, de nuestras experiencias o de aquellas que vemos que tienen más sentido y que aportan mayor valor a nuestros clientes, pero pues al final también, en función del sector o del tipo de empresa que quiera desarrollar una Living App, pues yo creo que las experiencias pueden ser desde inspiracionales, desde también como un canal adicional que pueda ser de venta o de engage con sus clientes, de aportar valor de marca, presencia. Sí, aquí yo creo que partiendo ya yo diría que la primera base sería cómo plantear, cómo sería una experiencia escaparate
de tus productos y servicios, de los productos y servicios de la empresa, y a partir de ahí se pueden evolucionar de muchas formas. Hay Living Apps que pueden ser más de contenidos, de empresas que tienen contenidos o los generan, los quieren dinamizar. Por ejemplo, ahí el ejemplo que tenemos a día de hoy paradigmático sería el Atlético de Madrid, que lo hace asociado a los partidos que van sucediendo y prepara algo prepartido, algo postpartido. En el modo escaparate tenemos un poco las experiencias de Europa y de Iberia que también tenemos, que de alguna forma lo que te hacen es enseñarte o inspirarte para que viajes a alguno de los destinos. Se pueden hacer living apps también que sean un poco más de compra, es decir, una experiencia un poco más de shopping, que mostrándote los productos de una forma también atractiva, también multimedia, te pueda derivar en realizar y completar transacciones. Y luego pues todas las que podrían ser también de algún tipo de experiencia interactiva que te permita jugar un poco de engagement. Pero la verdad es que las posibilidades son infinitas. Si revisas un poco toda esa parte de propuesta de valor, desde la ergonomía, cursos, entretenimiento, relajado, hacer cosas a una base de distancia, etcétera, pues hay un montón de posibilidades. Nos pregunta también Cristina si a través de estas living apps se van a poder hacer compras. La verdad que nosotros sí que hay dos formas de hacer compras. La primera sería que el tercero aporte todo lo que sería el medio de pago y la ejecución del medio de pago. Nosotros sí que estamos trabajando en facilitar un poco los pagos al tercero, incluso incorporando mecanismos nosotros internos para que no tenga que el usuario meter o introducir tarjetas de crédito. Pero sí que es cierto que por el momento lo que estamos haciendo para completar el pago es llevar al usuario al canal móvil. En vez de hacer toda la experiencia de carrito en la televisión, hacemos la experiencia de inspiración en la televisión y luego se lo lleva al usuario al móvil para completar un poco la compra. Nos pregunta también María Ángeles, ¿cuál es el proceso para proponer proveedores de experiencias Living Apps y si nos ponemos en contacto con vosotros directamente? Bueno, pues yo creo aquí lo que se hace es que dependiendo de la empresa que sea, pues bueno, hay un comercial de Telefónica asignado, así que todos en principio pues a través de los comerciales de cuenta y bueno, pues en cualquier caso tenéis ideas y sugerencias, pues siempre podéis hacernosla llegar a través de nuestras redes, no sé si en los comentarios del vídeo incluso. De hecho, aquí, o sea, si tienes contacto comercial un poco con Telefónica, lo mejor sería llegar con tus contactos comerciales. Y si no lo tienes, en la página web, que os pondremos a continuación justamente aquí en el chat, pues también tenéis un formulario en el que podéis rellenarlo y nos ponemos en contacto con vosotros. Eso es. Rafael pregunta, entiendo que se guía al proveedor en caso de problemas. Por otro lado, si hay algún problema con la living app del proveedor, ¿se llamaría al proveedor o al 1004? Bueno, pues por supuesto, ¿vale? Aquí sí que cuando trabajamos con el proveedor de la living app, lo que hacemos es no solamente definir esas experiencias y ponerlas al servicio de nuestros clientes, sino que también trabajamos con cada uno de los proveedores en ese modelo de soporte y de atención, ¿vale? En el caso de España, pues ya sabéis, los clientes de Movistar típicamente van a poder llamar al 1004 para indicar algún problema con alguna de estas living apps, ¿vale? Independientemente de que luego, desde el 1004, lo normal es que tras hacer una serie de comprobaciones, ¿vale? De que en los sistemas de la casa pues todo es correcto, que los canales funcionan adecuadamente, etcétera, etcétera, si se pueda derivar al soporte definido con el tercero para tratar la incidencia en cada uno de estos terceros por si es algún problema de estos sistemas. Como habéis visto, en la foto técnica aquí se involucran y se mezclan sistemas tanto de Movistar por un lado, que son los que proporcionamos toda esa capacidad, todo ese ecosistema, con desarrollos del tercero, así como servicios y APIs que expone directamente el tercero. ¿Vale? Por lo tanto, lo que tenemos definido es un modelo de atención donde en un nivel 1 tratamos de identificar dónde pueda estar hacer un triaje un poco de esa incidencia para tratar de identificar en toda esa cadena dónde puede estar el punto de fallo y con eso redirigir al soporte adecuado, ¿vale? O bien internamente en la compañía, si es algo relativo a nuestros sistemas, o bien redirigirlo al soporte adecuado dentro del tercero para que se pueda hacer desde allí un seguimiento de la incidencia, ¿vale? Aquí una cosa también para puntualizar que ha dicho Javi, que en España las living apps en este momento están disponibles en España, pero también estamos trabajando en llevarlas a otros países de un poco del alcance de Telefónica, Brasil, Alemania, etcétera. Vale, María Ángeles pregunta, ¿nos serviría de escaparate de nuevos servicios de Telefónica y podría el cliente suscribir el servicio sin salir de la living app? Yo creo que hay matices interesantes, ¿no? Primero es, de servicios de Telefónica, sí, de hecho es lo que estamos trabajando también, es enseñar justamente como ejemplo de living apps
de distintas tipologías con nuestros servicios. De hecho, en este momento estamos trabajando en el próximo despliegue de Living Apps, que viene ahora en febrero, en la experiencia un poco de mi cuenta, mi Movistar, la experiencia de Smart Wi-Fi, la experiencia de la Fanshop, la experiencia de Movistar Sound. Es decir, hay varias, ya lo vamos a utilizar justamente como escaparate de servicios. Y en cuanto a la parte de suscribir los servicios, aquí yo creo que es interesante el tema de la identidad, ¿vale? En el sentido en que a una Living App lo que le llega como identidad es la identidad del hogar. O sea, sí sabe cuál es el hogar que está involucrado, pero porque es un entorno también compartido. Cualquier persona en el hogar puede interactuar con una Living App. Tú te puedes ir a la televisión, vas al menú Apps, arrancas una Living App y desde ahí puedes interactuar con ella, y lo puede hacer cualquiera que esté en el salón. Entonces, de cara a suscribir los servicios, lo que habría que hacer es una integración un poco más profunda para tener un segundo factor de autenticación que permita realmente al titular de esa línea facilitar eso, ¿no? Entonces, estamos trabajando justamente también en todo ese proceso de segundo factor de autenticación, pero sí se podría implementar sin ningún problema. Pero hay que entender la diferencia entre el entorno compartido, que todo el mundo puede entrar, y ya validar esa operación de alguno de los mecanismos. Nos pregunta también Cristina si las empresas tienen que cumplir con algún requisito especial o todos los negocios tienen cabida. En principio, todos los negocios tienen cabida y a partir de ahí podemos empezar a hablar. Pues parece que no hay más preguntas por el momento, así que muchas gracias a todos por haber estado aquí pendientes, haber estado conectados, escuchándonos en este Luca Talks. Y si tenéis alguna duda adicional, pues no dudéis en contestar, en preguntar un poco, incluso en este chat, o ir a la página que tenéis puesto también en el chat para ponernos vuestras preguntas por ahí. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.